Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. A ver, buenas noches a todos. Vuelvo a probar a ver si me están escuchando bien. Sí, genial. Bueno, buenas noches a todos y ahora sí vamos a comenzar, ¿sí? Como les decía, el tema del que vamos a tratar es fundamentación de juicios, ¿sí? Antes de comenzar, genial. Gracias, Domingo. Antes de comenzar con el tema de fundamentación de juicios, vamos a recordar así, brevísimamente un poco qué son los juicios, ¿sí? Como ustedes saben, los juicios son declaraciones. Siempre un juicio es una opinión, ¿sí? Es un juicio de valor, lo que quiere decir que nunca un juicio puede ser verdadero o puede ser falso, ¿sí? Siempre es una opinión. Ustedes saben que en todos los actos lingüísticos, desde el coaching ontológico vamos a plantear que cada vez que estamos hablando, estamos tomando un compromiso social a través de lo que estamos diciendo, ¿sí? En el caso de los juicios, es el único acto lingüístico que tiene un doble compromiso social. El primer compromiso social es tener autoridad, ¿sí? Para que un juicio sea válido, tengo que tener autoridad para emitirlo. A veces la autoridad es una autoridad que de algún modo está instaurada, como podría ser en el caso de los padres con los hijos cuando los hijos son pequeños, o un profesor con un alumno, o un jefe con un empleado, siempre dentro del ámbito en el que esa persona tiene autoridad. Por ejemplo, no sé, en el caso de un jefe, tiene autoridad para emitir juicios dentro de lo que tiene que ver con el desempeño laboral. El segundo compromiso social que tienen los juicios es a que sean fundados. Cuando nosotros emitimos un juicio, nos comprometemos a que podemos fundamentarlo. Y y sobre ese compromiso social vamos a estar trabajando hoy, ¿sí? Yo les decía que antes de comenzar con fundamentación de juicio, recordemos un poco acerca de los juicios, les decía, bueno, que un juicio siempre va a ser una opinión, ¿sí? Que nunca va a poder ser verdadero. Por lo que acabamos de decir, sabemos que los juicios pueden ser válidos o inválidos de acuerdo a tengamos o no autoridad y van a poder ser fundados o infundados de acuerdo a que podamos cumplir estos pasos que vamos a ver. De todos modos, yo les puse acá, recordar que siempre el juicio habla más del observador que del observado. ¿Por qué? Porque aun cuando un juicio sea fundado, que es lo que vamos a ver ahora, siempre los juicios y la realidad yo los creo desde mi observador, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Pero recuerden que siempre a partir de la persona que estoy siendo, podríamos decir, creo una realidad. Y de acuerdo a esa realidad que yo creo van a ser los juicios que yo emita. No solamente por mi manera de mirar el mundo, sino por la realidad que yo estoy creando a partir de esa persona que estoy siendo. Para que me entiendan, para que sea un poco más claro esto que estoy hablando, si yo, por ejemplo, soy una persona agradable o una persona agradable o una persona solidaria, ¿sí? Lo más probable es que el mundo me devuelva eso mismo que yo estoy siendo. Por lo tanto, los juicios que voy a tener sobre las personas que se me acercan en líneas generales va a ser que son personas agradables o a personas solidarias. Si por el contrario yo fuera una persona muy desagradable, supongamos, ¿sí? Voy a generar en los demás una realidad a partir de ese estar siendo que tengo. Entonces probablemente si ustedes me preguntan a mí eh, cómo es tal persona o cómo es tal otra, lo más probable es que los juicios que tenga sobre los otros tengan que ver con eso, ¿sí? Con que los demás no son personas agradables, no son solidarias, ¿sí? Después yo voy a ir avanzando y después vamos a abrir un espacio de preguntas, ¿sí?
Para poder entender la fundamentación de juicios, vamos a entender la relación que tienen los juicios con la temporalidad. Acá tomé un juicio que Cecilia es muy eficiente para organizar eventos y lo que vamos a mirar un momento es que este juicio, que el juicio de algún modo lo que hace es unir los tres tiempos. El juicio tiene relación con el presente, ¿por qué? Porque en el presente es cuando estoy emitiendo un juicio, ¿está bien? Y este juicio que emito de algún modo marca un antes y un después. ¿Sí? El juicio siempre actúa como un veredicto. Y marca un antes y un después porque probablemente si yo digo este juicio delante de una persona que la quiere contratar a Cecilia para organizar eventos, entonces, y yo le resulto confiable a la persona que está escuchando el juicio, este juicio va a marcar un antes y un después. ¿Sí? Ustedes lo saben porque en algunas instancias, queda muy marcada esta división que marca el juicio. Y el ejemplo más común que lo saben, ¿no? Es el ejemplo cuando, por ejemplo, se elige a Miss Universo, ¿sí? A partir de que todo ese jurado concuerda en que esa persona es la más bella, comienza una realidad diferente. Se crea un mundo nuevo a partir de ese juicio que emiten ese grupo de personas. El juicio tiene relación con el pasado, ¿por qué? Porque se supone que nosotros basamos los juicios que estamos emitiendo en los hechos que hemos observado en el pasado, ¿sí? Fundamentamos el juicio a partir de cómo traemos ese pasado a este presente, ¿sí? A partir de lo que yo observé, de algún modo, ¿sí? Obtengo las bases para emitir este juicio que estoy emitiendo en este momento. Y segundo, y por último, tercero, el juicio se relaciona con el presente, con el futuro. ¿Por qué? Porque de algún modo nosotros usamos los juicios como una guía, digamos, ¿no? De algún modo nosotros tenemos la creencia de que el pasado sirve para iluminar lo que está por venir. Entonces, por eso utilizamos los juicios. De algún modo los seres humanos queremos acercarnos con mayor certidumbre al futuro y la brújula que utilizamos para acercarnos con mayor certidumbre son los juicios. Los pasos de la fundamentación de los juicios son 5. El primer paso es la acción o situación futura, que es lo que le va a dar sentido al juicio. Primero se los voy a leer todos y ahora vamos a ir mirando en las firminas cada uno de estos pasos. El segundo es el conjunto de estándares. El tercero es el dominio de observación. El cuarto paso es poder aportar afirmaciones que sustenten ese juicio. Y el quinto paso es poder aportar afirmaciones que sustenten el juicio contrario. Ya vamos a ir entrando en tema en cada uno y vamos a entender, ¿sí? Vamos a tomar el juicio que dije antes, que Cecilia es muy eficiente para organizar eventos. Dice, siempre emitimos un juicio por y para algo. Como les decía antes, queremos acercarnos con mayor certidumbre al futuro y la forma que tenemos de hacerlo es emitiendo juicios. Lo hacemos ¿por qué? Porque hay una acción que estamos anticipando en el futuro. Hay algo del futuro que nos está preocupando y esa acción del futuro es lo que le da sentido al juicio. ¿Sí? En este ejemplo yo les puse, si emito este juicio pensando en hacer la fiesta anual de la empresa, es muy diferente que si lo pienso pensando, no sé, que voy a hacer una reunión informal de fin de año en mi casa. ¿Sí? Entonces, con esta diferencia, con estos dos ejemplos, lo que intento es que veamos, ¿sí?, cómo esa acción futura es la que realmente le va a dar sentido al juicio que estoy emitiendo. A partir de esa acción que tengo en mente a futuro, voy a estar emitiendo el juicio y lo voy a estar fundamentando. ¿Sí?
El segundo punto es el conjunto de estándares. ¿Sí? El conjunto de estándares son un conjunto de indicadores, ¿sí?, que nosotros consideramos importante a la hora de calificar eso que estamos observando. En el caso de que sea comportamiento, son un conjunto de nuevo, ¿no? Eh, de indicadores que nos permiten evaluar la efectividad de esas acciones. Vamos a ver en el ejemplo de Cecilia cómo es. Yo les puse un ejemplo. Yo tomé el ejemplo, puse estas pautas pensando en que Cecilia fuera alguien de la empresa, ¿sí? Y estamos evaluando si Cecilia es eficiente a la hora de organizar un evento. Entonces puse, quiero decir una cosa antes de aclarar esto. Cuando estoy mirando los estándares, no voy a pensar en Cecilia en particular, que es la persona que está, a la que estoy juzgando, digamos, ¿sí? Sino lo que voy a hacer es pensar qué es para mí, cómo definiría yo, ¿sí? O cómo caracterizaría yo a una persona dentro de la empresa que para mí sea eficiente a la hora de organizar eventos. Digo, ¿qué es para mí una persona de la empresa que sea eficiente para organizar eventos? Y caracterizo a esa persona que no es ninguna persona en particular. Digamos que es un ideal, ¿sí? Entonces digo, bueno, es una persona que está al tanto de todos los detalles sobre el evento y se maneja de acuerdo a las normas de protocolo a la hora de diseñar la organización. Una persona que realiza una selección acertada de los invitados, que maneja la agenda del evento de modo que resulte interesante y dinámico a los asistentes, que tiene todos los detalles y preparativos listos semanas antes del evento, que siempre tiene una opción B frente a imprevistos que puedan aparecer durante la celebración del evento, que consigue los mejores precios en relación costo-calidad, que da un toque de creatividad, ¿sí?, que le da a los eventos la calidad de únicos, que brinda una impronta que genere un excelente impacto, que es alguien que cuida los detalles de los asistentes, lo que hace que los asistentes se sientan importantes y tenidos en cuenta, que tiene por costumbre recordar el evento aun cuando las personas ya le han confirmado su asistencia, y también puse una persona que a través de su gestión logró aumentar el número de asistentes a los eventos. ¿Sí? Es importante, cuanto ustedes, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que quiero que tengan en cuenta es esto, ¿sí? A mí me importa fundamentar los juicios, no solamente porque yo con los juicios de algún modo voy a tomar decisiones, sino también porque yo puedo trabajar, si a mí me interesa modificar un juicio, puedo trabajar sobre la modificación de los juicios a partir de la fundamentación, pero para eso necesito hacer una fundamentación lo más exhaustiva posible, ¿sí? Si yo, por ejemplo, a mí me, supongamos, tomemos el ejemplo de Cecilia nuevamente, supongamos que Cecilia no cumpliera alguno de estos pasos, algunos de estos puntos que para mí son puntos importantes y representan mi ideal de alguien que sabe organizar eventos, que es eficiente al momento de organizar eventos, entonces yo podría trabajar, ¿sí?, con Cecilia en que Cecilia pueda mejorar o pueda cumplir los puntos que hoy no cumplen. ¿Sí? Quisiera saber si hasta acá se va entendiendo lo que explico. Me estoy explicando bien, a ver. Genial. Bueno, genial. Bueno, seguimos entonces. Entonces, como les decía, yo les puse todo esto eh, a propósito, ¿sí? El dominio de observación. Cuando emitimos un juicio, siempre lo hacemos dentro de un dominio particular de observación, ¿sí?
Exacto. A ver, antes de seguir con el dominio de observación, voy a tomar lo que está preguntando José. Dice, entiendo que los estándares son generales y directos con la persona. Exactamente. Esto que preguntó José es así, absolutamente importante y es algo que siempre corrijo. Ustedes cuando emiten los estándares no tienen que pensar en ninguna persona en particular. Aparte, acá estamos hablando de otra persona, pero podría ser que yo estoy emitiendo juicios sobre mí mismo. De todos modos, no pienso en mí, sino pienso de algún modo en mi ideal. Porque a partir de ese ideal, yo voy a saber cuáles son las cosas que yo o que la persona a la que estoy juzgando cumplimos o no cumplimos y cuáles son los espacios a mejorar. Pero si yo estoy pensando en mí, va a haber muchos espacios que no los voy a poder estar viendo. Entonces los estándares son generales, no pienso en nadie en particular. ¿Sí? Bueno, ahora sí, entonces tomamos el punto 3. Para que un juicio sea fundado, siempre tiene que acotarse al dominio de observación. ¿Sí? El dominio de observación es un espacio, un ámbito particular de acción. ¿Sí? Siempre se acota a un espacio. En el caso, y vamos a ver, yo les puse un ejemplo a propósito, les voy a pedir que me aguarden un momento nada más, porque acá no se ve bien la filmina, no se ve completa. Aguárdenme un momento, que yo voy a abrir mi filmina también. Genial. A ver, vamos a ver. Dice, si hablamos de resultados lo hacemos con fundamentación. Fausto, te pido que volvamos a tomar la pregunta. Ni bien termino la conferencia porque no la entendí. Ahora ni bien termino la conferencia, volvemos a tomar esa pregunta. ¿Sí? Les hablo un momento del dominio de observación. Genial, Fausto. Entonces decimos, cuando emitimos un juicio lo hacemos siempre dentro de un dominio particular de observación. En este caso, ese dominio de observación corresponde a un dominio de acción. Son las Ya que lo que 9 estamos horas evaluando 0 es una minutos. conducta. Y ahora vamos a ver, para que ustedes entiendan la importancia de esto que les estoy diciendo, ¿sí? Vamos a ver un momento el ejemplo que puse. ¿Me están escuchando? Sí, me están escuchando. Sí, gracias. No, lo que pasa que estoy tratando de pasar las filminas y no sé qué pasó que no me deja pasarlas. Vamos a ver un momento. Vamos de nuevo. No se asusten. A ver. Un momento. No, esperen un minuto. Sí, no sé qué pasó hoy. No, no sé si es internet. ¿Ahora me escuchan? Sí, no sé si es internet. Está bien, gracias. Bueno, entonces vamos al tema del dominio de observación. Para que se entienda la importancia de acotar un juicio de observación, yo lo que hago es proponerles que acortemos el juicio de Cecilia. ¿Se acuerdan que habíamos puesto? Cecilia es muy eficiente es muy eficiente para organizar eventos. Para que podamos ver juntos cuál es la importancia de acotar un juicio al dominio de observación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es acotar este juicio y volverlo al juicio contrario, ¿sí? Para que tenga más impacto. Si yo en vez de decir Cecilia es muy ineficiente para organizar eventos, lo haría un juicio general y digo Cecilia es muy ineficiente, ¿sí? Me olvido de ese dominio particular en el cual a mi juicio ella no es eficiente y lo llevo a todas las áreas,
traten de pensar por un momento qué pasaría, ¿sí?, con todas aquellas personas que tomen en cuenta mi juicio, que toman mi juicio como verdadero, ¿sí? Para aquellas personas las posibilidades serían muy diferentes y sobre todo, exactamente, y sobre todo para la propia Cecilia. ¿Me entienden? Yo se los puse al contrario para que ustedes vean el efecto, porque en lo negativo generalmente se ve un poco más el efecto, ¿sí? ¿Me entienden? Pero por eso siempre un juicio tiene que estar acotado al dominio de observación que nosotros al que nosotros estuvimos prestando la atención, en el cual vimos accionar a esa persona. En este caso es organizar eventos. Una un algo que pasa bastante común y es en el dominio, ya no en el dominio laboral, sino en el dominio personal, ¿sí? A ver, vamos a ver un momento lo que les puse acá y ahora vamos a seguir. Dice, si efectivamente fuera fundado el juicio en el dominio de organizar eventos, al hacerlo extensivo a todas las áreas, aquí por omisión, cuarto las posibilidades de otra persona, ¿sí? Por eso es importante recordar que el juicio generalizado carece de fundamento, aun cuando el juicio en el dominio de organizar el evento estuviera muy bien fundamentado. Y como les decía recién, un error muy común y que nos pasa en el dominio de lo personal, ¿sí?, es si alguien, por ejemplo, le hemos prestado dinero a una persona y esa persona recurrentemente no nos devolvió el dinero, por ejemplo, entonces podemos decir que esa persona, que la persona X, no es confiable en el dominio del dinero. Pero en líneas generales, o sea, muchas veces cuando nos pasa esto, particularmente con este tema, ¿no? Cuando nos pasa esto, de algún modo borramos a esa persona de la lista de las personas que queremos tener cerca y consideramos que esa es una persona no confiable. Y no acotamos este juicio al espacio del dinero, sino que lo llevamos a todos los ámbitos, ¿sí? Entonces les ponía que X no sea confiable en el ámbito del dinero, lo hace poco confiable en todos los ámbitos. ¿Tenemos material para sostener ese juicio generalizado acerca de X? Y la respuesta es que no, es que ningún juicio generalizado es un juicio fundado. Tanto si se refiere a una persona como si se refiere a generalizar el juicio que tenemos sobre una persona, generalizarlo a todo un grupo de personas, ¿sí? Y de eso en la historia hemos visto mucho, lamentablemente. Vamos a ir al punto siguiente. Entonces, bueno, pues, porque se volvió a la misma diapositiva. Vamos al punto siguiente, que es el punto 4, la afirmación de juicios, que es proveer afirmaciones. Antes de seguir, quiero decirles algo. Todos los pasos de la fundamentación de juicios son todos así, condición sine qua non para que un juicio sea fundado. No puedo omitir un paso y pensar que ese juicio está fundamentado. Para que un juicio esté fundamentado, tiene que cumplir los 5 pasos de la fundamentación de juicios. Proveer afirmaciones. Se logra fundar un juicio al proveer afirmaciones en relación a lo que estamos juzgando. Si alguien me pregunta, por ejemplo, ¿por qué Cecilia es eficiente para organizar eventos? Podría fundamentar mi juicio si soy capaz de proveer afirmaciones acerca de las observaciones efectuadas. Por ejemplo, podría fundarlo de este modo, digo, porque en los últimos meses ha organizado 10 eventos en los cuales ella ha estado a cargo y hemos recibido felicitaciones, ¿sí?, de la mayoría de los asistentes a los eventos, y podría ir buscando cada uno de esos estándares que yo miré, ir buscando afirmaciones a partir de esos estándares. Acá yo le puse, desde que ella está a cargo del manejo
de este área, ha aumentado el número de empresas que han llegado a nuestra empresa a fin de contratar este tipo de servicios, ha contratado servicios de más nivel de los que veníamos utilizando en nuestra empresa y ha logrado mantener el mismo presupuesto, y tal vez podría proveer aún más afirmaciones. Cuanto más afirmaciones puedo proveer, ¿sí?, más confianza genera mi juicio. Hay dos cosas más que quisiera mirar en esto, y una es que en un juicio que tenga que ver con el comportamiento, ¿sí?, no alcanza, nunca me alcanza proveer una sola afirmación. En los juicios de comportamiento necesito proveer varias afirmaciones. Ese es un punto. Y el segundo punto es, para poder proveer afirmaciones acerca de un juicio, lo que necesito hacer es mirar los estándares, ¿sí?, lo que había hecho en el punto 2, mirar los estándares y ir realizando afirmaciones a partir de cada uno de esos estándares que yo estoy haciendo. Digo, les hago una aclaración más. Yo sé que, o sea, digamos, en líneas generales en la vida cotidiana no vamos a estar fundamentando con todo esto que yo les estoy diciendo cada uno de los juicios. Lo que yo siempre propongo es que traten de realizar la fundamentación de juicios sobre aquellos juicios que de algún modo les están resultando importantes en este momento de su vida. Y si ustedes se acostumbran un tiempo a hacer esto, después solos cuando estén emitiendo un juicio se van a dar cuenta cuál es el paso que el juicio no cumple, o si están emitiendo un juicio generalizado, o si están emitiendo un juicio en el que en realidad solamente hay una afirmación, porque alguien una vez actuó de una manera, eso no me alcanza para decir que esa persona es de determinado modo, ¿sí? El último paso de la fundamentación de juicios es proveer afirmaciones que funden el juicio contrario, ¿sí? En vez de decir Cecilia es eficiente para organizar eventos, digo Cecilia es ineficiente para organizar eventos, y trato de proveer el mayor número de afirmaciones posibles que funden este juicio contrario. Si la cantidad de afirmaciones que tengo en el punto 5 son iguales o superan el número de afirmaciones que tengo en el punto 4, entonces el juicio es infundado. No importa que hasta acá venía siendo un juicio fundado. Si este punto 5, entonces, si en este punto 5 pude proveer como mínimo la misma cantidad de afirmaciones que en el punto 4, entonces el juicio es infundado. Bueno, yo les marqué, les voy a ir explicando, miren, algunos puntos que yo marqué, y después quisiera no solo que me hagan preguntas, sino que si quieren ustedes fundamentar algún juicio y preguntarme acerca de eso, genial. Les puse, la importancia de la fundamentación de los juicios radica en que las decisiones que nosotros tomamos las tomamos a partir de los juicios, ¿sí? Les ponía, les ponía acá, por ejemplo, las decisiones son en parte el motor de los negocios, y en efecto una adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de una organización. A partir de los juicios se define la identidad de las personas y por tanto el tipo de relaciones y los ámbitos que vamos a compartir con esas personas. Nosotros, cada vez que conocemos a alguien, cada vez que estamos tratando a alguien, estamos emitiendo juicios con esas personas. Entonces, a partir de eso, no solamente definimos la identidad del otro, y ya antes que termine vamos a ver un pequeñísimo video para que vean hasta qué punto la influencia nuestra define la identidad de las otras personas, sino que también nosotros
emitimos el juicio sobre el otro y decimos, bueno, con esta persona puedo compartir determinado espacio, puedo tener una relación cercana, no me interesa una relación cercana. Todo esto lo hacemos a través de los juicios. Y también es importante la fundamentación de juicios porque también definimos nuestra propia identidad y también qué vida nos va a ser posible a nosotros crear y vivir, ¿sí? ¿Qué es posible en nuestra vida y qué no? Nosotros lo vamos a definir a través de los juicios que emitimos. Como les decía al principio, nosotros tenemos la creencia de que el pasado puede guiar el futuro, ¿sí? Que lo acontecido puede iluminar lo que está por venir, por eso usamos los juicios, que como veíamos antes es una forma de traer el pasado hacia el presente y hacia el futuro, ¿sí? Y a veces nos olvidamos que los juicios tienen la tendencia a ser sumamente conservadores, ¿sí? En líneas generales nosotros en la vida cotidiana no tendemos a revisar nuestros juicios, ¿sí? Y nos olvidamos que los juicios requieren ser examinados periódicamente, porque aunque muchas veces la recurrencia, Ángela, ahí termino con esto este y tomo esa pregunta para que le hablemos un momento, porque es una pregunta importante. Miren una cosa, nosotros creemos que siempre lo que pasó antes, sí, de algún modo es lo que se va a repetir en el futuro, lo cual no es cierto, sí. Desde el coaching ontológico, el coaching plantea que no siempre el pasado se repite, sí. Me parece que si uno va trabajando cada vez más en el tema del desarrollo personal, directamente cada vez cree menos en esto, en el que el pasado se repite, ¿sí? Entonces, los juicios necesitan ser revisados periódicamente. Yo les ponía, recuerdan que nosotros actuamos de acuerdo a cómo somos y somos de acuerdo a cómo actuamos y que la acción genera ser. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que yo cambio mis acciones, estoy generando un ser diferente. Por lo tanto, los juicios que yo tengo sobre mí cambian. Y esto mismo pasa con los demás, porque de la misma manera que nosotros tenemos la capacidad de cambiar y de desarrollarnos, también lo tienen los otros. Pero muchas veces emitimos los juicios y nos quedamos ahí, pegados a los juicios que emitimos en algún momento y no los revisamos. Esto lo hacemos con los otros y esto lo hacemos con nosotros, por supuesto. Si no, no lo haríamos con los demás, ¿no? Quiero decirles una cosa importante antes de seguir. Dos errores comunes que pasan en el punto 4 es que intentamos fundamentar un juicio no con una afirmación, sino con otro juicio. ¿Sí? Entonces, a ver, miren, si me guardan un momento nada más, porque... Ah, acá, porque me había escrito un ejemplo para no olvidarme. Tomemos el ejemplo de Isabel, ¿no? Pero digo, lo cambio un poco y digo, Isabel es una ejecutiva eficiente. Entonces un amigo me pregunta por qué digo eso. Que la respuesta al por qué digo lo que digo es el punto 4, que son las afirmaciones que proveo, ¿no? Entonces yo le respondo, porque tiene un fuerte sentido de liderazgo, ¿sí? Y porque ha producido cambios muy positivos en la empresa, ¿sí? Entonces fíjense que estoy cambiando mi juicio por otros dos juicios. Y esto pasa muchas veces. La segunda cosa que quiero decir es que muchas veces cuando veo fundamentaciones de juicios, veo el siempre, el nunca, ¿sí? Y esas no son afirmaciones. Ustedes acuérdense siempre que cuando yo emito una afirmación, me estoy comprometiendo a poder aportar un testigo o una evidencia de que eso que estoy diciendo es verdadero. Un testigo, ¿qué quiere decir? No quiere decir alguien que esté de acuerdo conmigo, que tenga el mismo juicio, sino quiere decir
que cualquier persona que hubiera estado en el momento y en el lugar del que habla la afirmación podría dar fe de lo que yo estoy diciendo es cierto. ¿Sí? Esto es importante. Insisto en esto porque es un error más que común en el tema de la fundamentación de juicios. Entonces ustedes acuérdense, siempre, nunca no existen, no sirven. ¿Sí? Entonces cuando yo quiero proveer una afirmación, si yo digo, por ejemplo, bueno, no sé, no soy constante para hacer dieta. ¿Está bien? Entonces yo les digo, no, porque nunca cumplo una dieta. ¿Es una afirmación? No, eso no es una afirmación. Una afirmación, no, no se basa en percepciones, José. Ahora vamos a tomar todas las preguntas. No, no se basa en percepciones. Mira una cosa, ahora vamos a ver un momento eso porque tiene dos cosas para mirar lo que estás preguntando, José. Cuando yo digo, por ejemplo, tomamos el ejemplo de la dieta, no soy constante para hacer dieta, entonces yo les podría decir, porque en los últimos 3 años, las 4 veces que empecé una dieta, a los 10 días de comenzar la dieta la dejé. Eso es una afirmación. Cualquiera que me conozca y que comparta ese espacio de tiempo conmigo, podría dar fe de que lo que estoy diciendo es exactamente lo que está diciendo Paula. Es un hecho. Pero si yo les digo porque nunca sostengo las dietas, no, estoy cambiando un juicio por otro juicio. ¿Me entienden? Si yo les digo eso, si yo les digo volvamos al tema de la dieta, si yo digo no, porque eh, acuérdense que estoy diciendo que no, estoy hablando de un juicio general mío, ¿sí? Entonces digo, bueno, porque eh, en los últimos 2 años empecé 6 dietas, estoy inventando, ¿no? Empecé 6 dietas y siempre, eh, y todas esas veces en el segundo día no pasaba del segundo día de la dieta sin ir y comerme un dulce, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ponen, esto ya saben que, os vuelvo a decir lo mismo, pero ustedes ya saben que esto lo van a hacer un tiempo así, tan minucioso como yo les estoy diciendo, pero después esto sale automático, ¿sí? Pero si yo, cada vez lo que yo les proponía es que cada vez que estoy emitiendo una afirmación en el punto 4 pregunto, ¿yo podría aportar una evidencia o un testigo de esto? Si la respuesta es no, entonces esa afirmación no sirve. ¿Sí? Exacto, Mariana. Un juicio es una opinión y una afirmación es una observación de un hecho. ¿Sí? Sin mirada personal, digámosle. Bueno, sigo con unos puntos más y ya vamos a las preguntas. Entonces yo les decía, no siempre lo que pasó me sirve para iluminar lo que está por venir. La pregunta clave es si podría aportar un testigo o una evidencia que dé fe de que esto que estoy diciendo es verdadero. Entonces sí es una afirmación. Entonces, digo, no siempre se repite porque por dos cuestiones fundamentales en principio, por el aprendizaje y por la innovación, ¿sí? Porque alguien puede aprender, entonces a partir de que puede aprender, ese juicio que teníamos ya no es, ¿sí? Ya caducó. Y porque podemos inventar e incorporar nuevas prácticas, innovar. Entonces, a partir de que podemos innovar, ¿sí? Ya no seguimos siendo la misma persona que éramos. Otro punto importante a tener en cuenta a la hora de enjuiciar es contextualizar, ¿sí? Les ponía en algunas situaciones en particular la gente se esmera en dar una imagen positiva. El ejemplo de las entrevistas de trabajos, de un primer encuentro, de una reunión social importante, ¿sí? Y está el otro lado, donde a veces nos llevamos una mala impresión, por ejemplo, si estamos conociendo a alguien en un momento en el que lleva mucha prisa, o a alguien cuando pasó un mal día, entonces nosotros etiquetamos
sin tener en cuenta el contexto y por supuesto ese juicio que estamos emitiendo finalmente es un juicio equivocado. Entonces hay que aprender a contextualizar y también a tener capacidad de dar el tiempo necesario para conocer a las personas y para poder ir más allá de las apariencias, ¿sí? Otro punto que les marcaba es el tema de las profecías autocumplidas, ¿sí? Las profecías autocumplidas se referencia a una firme creencia respecto a algo, a alguien que se acaba corroborando. Y vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, yo creo que mi hijo o mi hija tiene un potencial limitado para los deportes, es muy probable que influya negativamente sobre mi hijo o sobre mi hija, apuntándole a extras escolares que no guardan relación directa con el deporte. Con lo cual, tiempo después vamos a ver confirmada nuestra teoría. No porque mi hijo o porque mi hija no tuviese aptitudes, sino porque no les di la oportunidad para desarrollarlo. Y pasaría exactamente, ¿sí?, lo mismo si fuera al contrario. Si yo pensara que tiene habilidades, entonces lo empiezo a implicar en actividades que facilitan el desarrollo, ¿sí?, a nivel deportivo, y finalmente mis expectativas se terminan cumpliendo. Y aunque este ejemplo lo damos con el ejemplo de los hijos, o sea, esto nos pasa con todos. Cuando nosotros emitimos un juicio sobre alguien y decimos, bueno, esta persona es de tal manera, de algún modo creamos todas las condiciones para que el otro termine siendo lo que nosotros nos dijimos. Y lo mismo con las situaciones, cuando nosotros decimos que vamos a tener o no tener posibilidades en determinado espacio, nos pasa exactamente lo mismo, sin que nos demos cuenta, ¿no? Bueno, lo que ya les decía, que es recordar que los juicios son declaraciones y que como tales siempre generan una realidad. El juicio no describe lo que estoy viendo, como pasa en el mundo de las afirmaciones, sino que siempre genera un mundo nuevo. Bueno, yo les puse un video chiquito, vamos a ver si se puede ver de acá, si no lo vamos a poner del otro lado. Me parece que de acá no. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver un video muy chiquito. Si hay algún problema con el audio, les pido que me avisen, ¿sí? Very best of luck. Thank you. Off you go. Thank you. Cheers. Hello. Hi. Hi, how are you? I'm fine, thanks. How are you? Good, nice to meet you. What's the act called? Charlotte and Jonathan. Charlotte and Jonathan. Okay. How old are you both? I'm 16. I'm 17. Okay. And you thought the combination would work. Whose idea was it? It was our singing teachers, actually. She thought it'd be good to try us out together. And we both sounded quite good when we sang what we did. Okay, you're not saying much, Jonathan. Are you shy? Sometimes. I've always had sort of problems with my size since I can remember. And when I was in sort of primary school, it was back then really that I had sort of the mick taken out of me, and it kind of damaged my confidence quite a bit. When people would say something to me, it'd just take a little piece out of me in a sense. I'm quite protective of Jonathan. Like, if I was there and someone stood there and said something to him, I couldn't sit there with my mouth shut. Before you make a judgment on something. Voy a poner el video de nuevo. Very best of luck. Thank you. Off you go. Thank you. Cheers. Hello. Hi. Hi, how are you? I'm fine, thanks. How are you? Good, nice to meet you. What's the act called? Charlotte and Jonathan. Charlotte and Jonathan. Okay. How old are you both? I'm 16. I'm 17. Okay. And you thought the combination would work. Whose idea was it? It was our singing teachers, actually. She thought it'd be good to try us out together. And we both sounded quite good when we sang what we did. Okay, you're not saying much, Jonathan. Are you shy? Sometimes. I've always had sort of problems with my size since I can remember. And
When I was in sort of primary school, it was back then really that I had sort of the mick taken out of me, and it kind of damaged my confidence quite a bit. When people would say something to me, it'd just take a little piece out of me in a sense. I'm quite protective of Jonathan. Like, if I was there and someone stood there and said something to him, I couldn't sit there with my mouth shut. Before you make a judgment on someone, I think you really need to get to know them. It's not, as cliche as it's not judging a book by its cover. You've got to read what's inside. Charlotte's been a really big help for me in terms of confidence and making me a better performer, and I really don't think I'd be going up on stage today if I didn't have Charlotte by my side. And do you think you could win? Yeah, together. All right, good luck. Thank you. Thank you. Here we go. Alicia? It's not very often that happens, that you can move an audience like that. You sing beautifully together. It was world class. Thank you very much, thank you. A pop voice and an opera voice together. It was incredible. Okay, this is what I think. Charlotte, I think you're good, but Jonathan, you are unbelievable. Bueno. Lo que quería, bueno, vamos a ver un momento, esperen, vamos a volver, ahí está, a la diapositiva en la que estábamos. Lo que quería que miremos un poco, no sé si llegaron a ver al comienzo, sí, un poco las caras que hacía la gente del jurado, que hacían los asistentes y también lo que él mismo cuenta, ¿no? De cómo exactamente.
Entonces, lo que quería era, nada, un poco llamarnos, sí, llamarnos un poco a todos a la reflexión cuando emitimos juicios, ¿sí? Y sobre todo porque cuando emitimos juicios sobre personas que tienen menos poder que nosotros o menos recursos que nosotros, entonces nuestros juicios actúan más como veredicto que en ninguna circunstancia. Porque hay gente que tiene más recursos, entonces nosotros emitimos un juicio, pero saben no darle importancia y darse cuenta de que esos juicios hablan más de nosotros que de ellos. Pero cuando lo hacemos con alguien con menos recursos, como pasaba en el caso de Jonathan en el video, entonces de algún modo marcamos la vida de los otros y cómo los otros la van a pasar, ¿sí? Y ahora, bueno, sí abrimos el espacio de las preguntas. Y voy a tomar la pregunta, me habían hecho una pregunta Ángela, José y alguien más que ya me voy a acordar. Bueno, saben que les voy a pedir, porque si no voy a tardar un montón y Fausto, genial. Bueno, miren, voy a abrir el chat de texto bien grande. Sí, me van a dar un minuto de paciencia. Van a tener que tener un segundo de paciencia para que lo abra grande. Sí, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Ahí está. Listo. No. Ahí está. Listo. Y vamos a ver cómo hago. Ahí está. Bueno, los dos errores del punto 4. Va a ver, vamos a ver. Esto, la frase inválida de primera impresión es lo que cuenta en relación especialmente a las entrevistas laborales. Sí. Sí. Les digo una cosa más antes de responderles las preguntas. Miren, una cosa más a tener en cuenta, y esto lo hablo exclusivamente de mí, de algo que me di cuenta yo conmigo, y es que es importante trabajar en el tema de la fundamentación de juicios. Ahí voy a las preguntas, Ángela. Miren una cosa, algo que me di cuenta es que es importante trabajar el tema de fundamentación de juicios, porque cuando alguien acciona en un espacio que para nosotros es un espacio de dolor, ¿sí? En nuestra historia, entonces eso tiñe todo el juicio, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que si el otro, de algún modo nosotros perdemos, digo, objetividad por decir algo, ¿no? Ya saben que en los juicios no es objetividad, pero perdemos esta capacidad de fundar los juicios y de mirar afirmaciones. Estoy hablando en la vida diaria, ¿sí? Cuando alguien de algún modo toca lo que es un espacio de conflicto o de dolor importante en nuestra vida. ¿Está bien? Imagínense, volvamos al tema del dinero, ¿sí? Imagínense que el tema del dinero fuera así, un tema delicado en mi vida, ¿sí? Entonces, alguien actúa, eh, tiene determinada acción conmigo en ese ámbito, entonces, listo, ya emito automáticamente un juicio fuerte sobre esa persona en ese ámbito. No sé si me logro explicar lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Si alguien no me entiende, me dicen, ¿sí? Genial. Genial. Bueno, a ver, vamos a ver un momento. Cambiando los juicios, mi pregunta es si cambiando los juicios cambiamos creencias o es al revés. Mira, en realidad no entendés, José. Bueno, ahora lo vamos a ver un momento. Termino de tomar la pregunta de Ángel. A ver, mi pregunta es si cambiando los juicios cambiamos las creencias. Déjame pensar un momento. En realidad pienso que es al revés, ¿no? Que cuando cambiamos una creencia cambiamos los juicios.
Pero, mira, Ángela, me parece que también desde ese espacio se puede hacer. ¿Por qué digo esto? Porque particularmente muchas veces trabajé en el tema de, no sé, como de seguir accionando. ¿Vieron cuando tenemos un juicio sobre nosotros en determinado espacio? ¿Sí? Entonces, algunas veces, o sea, lo he trabajado con otros y por supuesto lo trabajé conmigo, en el sentido de decir, bueno, sigo accionando hasta que logro de algún modo romper con ese juicio, ¿sí? Volvamos al ejemplo de la dieta, sí, que no es el caso, pero ponele que el ejemplo de la dieta. Si yo tuviera ese juicio sobre mí de decir, bueno, no soy constante eh, para, para seguir una dieta, bueno, en esto que yo te estoy diciendo, en esta forma de trabajo que yo te estoy diciendo, implementaría todo lo necesario para ser capaz de seguir la dieta, ¿sí? Y romper con ese juicio que tengo conmigo. Y a partir de que rompo ese juicio, cambio una creencia. ¿Se entiende? Es lo mismo que... No creo que haya una regla en ese sentido. ¿Por qué? Porque me parece que pasa lo mismo que con los cambios, ¿sí? A veces eh, cambiar la forma de pensar produce un cambio en una persona, en el estar siendo de una persona, ¿está bien? Y también vos podés generar ese cambio a partir de ejercer, de accionar, de hacer una acción en concreto, ¿sí? Entonces me parece que, nada, que uno eso puede jugar un poco con eso. Si alguien me dice una frase con buena intención que otra persona me la decía como insulto, yo me puedo sentir mal con ese juicio. Exacto, Cecilia, exacto. ¿Por qué? Porque de algún modo esa persona tocó lo que todo en espiritualidad dice, bueno, el cuerpo del dolor de uno, ¿no? Entonces, alguien vino y me dijo una frase con buena intención, pero esa frase dentro mío está asociada con un espacio de dolor. Entonces ya automáticamente emito un juicio o tengo una mirada así desaprobatoria hacia esa persona, ¿sí? Por más que esa persona, miren, el ejemplo de Cecilia está genial. A ver, José, si con esto se entiende. Si alguien viene y me dice una frase que a mí me genera dolor, porque la tengo asociada con un momento de dolor de mi vida, que alguien me lo decía, por ejemplo, y esa persona que la está emitiendo ahora, ¿no? Pongámosle que es Pedro, por poner cualquier nombre. Entonces Pedro dijo esa sola frase que, digamos, esa frase dolorosa para mí, ¿está bien? Pero en realidad es una persona que viene haciendo un montón de cosas nutritivas en mi vida y que siempre tiene aportes nutritivos hacia mí. De algún modo que toque ese espacio de dolor es como que lo tiñe todo y que toma más importancia y hace que pierda importancia las otras cosas buenas que esa persona hacía. ¿Se entiende? Entonces ahí es muy fácil que yo pierda la capacidad de emitir un juicio fundado, porque el espacio de dolor tiene mucho más peso. José, quisiera saber si ahí se entendió. Magali, bueno, comparto, era eso lo que le decía Ángela. Al cambiar las creencias puedo cambiar, sí, pero también puedo hacer al revés, Fausto. Me parece que de las dos maneras. ¿Sí? Voy contestándoles porque estoy pasando de a poquito. No, espérenme un minuto. Esto lo cierro. Podemos a partir de un juicio una nueva creencia, a partir hacemos un juicio. Puede ser que el juicio despierte una creencia que no se veía y podamos trabajar en ellos también. Genial. Pienso que cambiando el juicio puedo buscar afirmaciones que me permitan cambiar la creencia sobre el mundo. Mariana, sería bueno que pudieras poner un ejemplo. Genial, Natalia. A ver. Bueno, Ángela, genial. Fausto, a ver, les pido ahora sí, ya contesté la pregunta de Ángela, les pido que si alguien me quiere repetir la pregunta que tenía para que podamos contestarla.
A ver, Gabriel. A ver, vamos a ver un momento. A ver, Avi dice, creo que cuando trabajamos con las afirmaciones, no trabajar con las afirmaciones nos liberan de los juicios que nos dañan. Los dos ejemplos, repetirlos por favor del ítem 4. Magalí, no entendí eso, ¿eh? Si los juicios no son sobre el comportamiento, ¿sobre qué es? Y yo puedo decir, por ejemplo, a ver, Mariana es delgada. Y eso es un juicio, ¿sí? Pero no es un juicio de comportamiento. Esta fundamentación invalida la primera impresión, es lo que cuenta. Sí, Lucila, sí, sí. Cris, te pregunto si alguien sobre otra persona el juicio estaría en la respuesta o de pronto la pregunta inducida hacia un juicio. A ver, Fausto, ¿me podrías poner un ejemplo? Porque no entendí eso. ¿Existen dos tipos de juicios? No. Gabriel, mira una cosa. No es que haya... ¿cómo te puedo decir? Una clasificación de juicios. No hay una clasificación de juicios. Pero los juicios pueden ser no solo sobre comportamiento. ¿Sí? Porque si yo digo, no sé, esta casa es agradable, eso es un juicio. Pero no es un juicio de comportamiento. Genial. Magali, los dos errores más comunes en el punto 4 eran... ya me acuerdo, ahora sí entendí. Una es querer fundamentar un juicio con otro juicio y la otra es confundir afirmaciones con generalizaciones. En vez de decir, por ejemplo, los últimos 3 años, las 6 veces que quise empezar una dieta, a la semana la dejé, en vez de decir eso digo, bueno, yo nunca puedo seguir una dieta o siempre que empiezo una dieta la dejo. Y eso es una generalización, no es una afirmación. Si creo que soy una... Ay, Mariana, ¿qué es eso? ¿Una inútil en la cocina? A ver. A ver. Vamos a ver, Mariana. El juicio que me determina es ese. Si hago un esfuerzo y pienso que soy útil en la cocina, busco afirmaciones que lo sustente. Son juicios sobre el ser, que es más grave aún. Sí, claro. Porque en realidad el juicio ahí tendría que ser sobre el hacer, no sobre el ser. ¿Sí? Pero podrías hacer dos cosas. Buscar afirmaciones que sustenten el juicio contrario, ¿sí? Exactamente, en el punto 5. Y si vos quisieras revertir ese juicio, que era lo que yo les decía, que en realidad me parece que lo más importante de los juicios es aprender a trabajar en la fundamentación de juicios para tomar la fundamentación y saber revertir los juicios. Digo, podrías trabajar los estándares y ver qué cosas son las que necesitas mejorar. Pero por supuesto ese juicio debería ser sobre el hacer y no sobre el ser, ¿no? Utilizamos los juicios, a ver, vamos a un minuto porque se me fue. A ver, utilizamos los juicios también para contrastar con los propios y en comparación observar algo de lo que no estábamos dando cuenta. Genial. Tómalo como de quién viene, es un juicio. Tómalo de quién. Si es un juicio eso. Sí, no estoy muy segura de que sea un juicio eso. En principio se me hace que sí, María. Tendría que pensarlo, María Rosa, eso, ¿eh? Magali, María Rosa, mira, tendría que pensarlo eso. Si me querés mandar un mail a Gmail, pienso tranquila y te digo. Magali dice, ¿en una sesión de coaching se trabajaría con los 5 puntos o existe otra herramienta? Trabajamos con los 5 puntos. Lo que pasa que, miren una cosa, uno al principio necesita trabajar con los 5 puntos. Después, en líneas generales, cuando ya la fundamentación sale de forma automática, es muy fácil darse cuenta cuál es el punto. Ya a primera vista uno mira el juicio y ya se da cuenta enseguida cuál es el paso que el juicio no cumple.
Usando el ejemplo, Fausto, usando el ejemplo que pusiste de Cecilia, las respuestas pueden ser varias. Entonces, si es generalizada, toparía su comportamiento y la otra respuesta podría ser sobre sus resultados. A eso me refiero. Exactamente. Lo que pasa que, Fausto, eh, los resultados estarían dentro de los estándares. Pues si te fijas en algún ejemplo que di, estaban los resultados como parte de los estándares. Yo puedo poner el comportamiento y los resultados dentro de mis estándares, sin ninguna duda. Cecilia, el juicio yo siempre hablo demasiado no es correcto, porque con ciertas personas y exactamente, no es que los juicios que tienen el siempre y el nunca son juicios generalizados, Cecilia. Y aparte de ese juicio le falta acotarse a un dominio, que podrían ser determinadas personas o determinadas situaciones. Mariana, no sé si ese no lo es para mí, es una instrucción genial. Mariana, María Rosa, Mariana te contestó la pregunta y me ahorró el trabajo. Magali, me parece, a ver, Olga, me parece que sí. Bueno, suena a desacreditación, sí, también. A mí me ayudó a practicar un juicio de mí misma y también aplicar los 5 puntos. Sí, yo creo que es muy importante aplicar los 5 puntos. Bueno, gente joven, quisiera saber si tienen alguna pregunta más. O si alguien tiene alguna duda sobre algún paso de un juicio personal que tengan, o un juicio que tengan sobre otra persona. Genial, Gabriel. Muchísimas gracias. Estoy tratando... A ver, vamos a ver si ahí no me traba. Está todo claro. Genial, Fausto. Gracias. Gracias, me quedó claro. Genial. Ay, a ver, alguien me está preguntando. Esperen un momento porque... Esperen, un minuto nada más. A ver, esperen porque... A ver, me ayudo... Esperen que estoy mirando si hay alguna pregunta. ¿Se puede bajar el video? Sí, se puede bajar. Me preocupa el tema porque la otra persona a la que escucha igual emite un juicio. Es que en líneas generales la gente está todo el tiempo emitiendo juicios, pero todo el tiempo. Sí, Fausto, porque después lo subo a YouTube, sí. Y de ahí lo pueden bajar. Me sirvió para un juicio que emitió y sobre un hecho del sábado. Genial. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Mariana, no entendí lo que me preguntaste. Hola, Verónica. Me alegro muchísimo que estén y espero que les haya servido, ¿sí? Vieron que el tema de fundamentación de juicios es un poco difícil a veces. Si no emitimos juicios, lo que pasa que dije la mayoría de la gente porque cualquiera que esté trabajando desde lo espiritual, la primera cosa que se trabaja es en no emitir juicios. Sí, porque los juicios siempre son del ego. Por eso dije así, Mariana. Uno puede emitir juicios con fines prácticos, pero son juicios que así, reviso, claro, emito un juicio para tomar una decisión, pero nada más. Pero no estoy emitiendo así todo el tiempo juicio como en líneas generales estamos acostumbrados a hacer. ¿Sí? Bueno, gente, les agradezco. No es solamente para salvaguardar. No, lo que pasa es que es un recurso. Gabriel, como yo les decía, emitir juicios suma o resta en la vida. Me parece que fundamentar los juicios con fines prácticos, ¿sí? Que son pocos juicios en el día, me parece que aportan en la vida. Porque si uno no tiene capacidad de fundamentar los juicios, María Rosa, se está dando la cabeza contra la pared así, bastante seguido, ¿sí? Pero me parece que estar emitiendo juicios todo el tiempo como estamos acostumbrando me parece que no suma, en absoluto, creo que no suma para nada. Recién vimos el ejemplo,
me parece que el ejemplo del video de recién es un buen ejemplo para tener en cuenta. Porque ustedes fíjense cómo todo el mundo puso esa cara porque emitió un juicio, ni bien los vieron, ni bien lo vio este chico Jonathan, todo el mundo emitió un juicio. Entonces me parece que desde ahí no aportan. Me alegro muchísimo, Magalí. Bueno, gente hermosa, Dios mediante, nos estamos viendo pronto. La próxima vez espero que me puedan ver. ¿Sí? Un abrazo muy grande, Olga. ¿Sí? Bueno, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar a todos. Helen, un abrazo inmenso también. Gabriel, un abrazo muy grande. Vero, mil gracias por estar. A las dos Veros. Paula, lo mismo. Mariana, Guillermo. ¿Sí? Roberto, muchísimas gracias. Y Víctor, muchísimas gracias. Ana María. Domingo, un abrazo muy grande. José. No, no tengo más material sobre juicios que no sé Echeverría, pero ni bien tenga José, les aviso y les subo al aula o me haces acordar en el aula. Fernanda, muchísimas gracias y me alegro mucho. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, Guillermo. Muchas gracias, Fausto. Nos vemos en febrero. Un cariño muy grande. Gente, muchísimas gracias, Un abrazo muy grande y que Dios los bendiga. Un abrazo, José. Cariño, Cecilia, que Dios te bendiga.